Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Él les respondió diciendo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición? Porque dijo Dios: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís que cualquiera que diga a su padre o a su madre aquello con que hubiera sido beneficiado es mi ofrenda a Dios, no debe honrar a su padre. Así habéis invalidado la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó contra vosotros Isaías diciendo: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina cosas de hombre. Estamos en Mateo capítulo 15, versículo 1 al versículo 9. Y sobre este versículo nos vamos a detener en el programa. Estamos considerando una vieja, hoy nueva para nosotros, pero una vieja contradicción o un abrazo de nuevo a la legalidad en la iglesia cristiana evangélica. Aquellos que obligan a judaizar en este tiempo de gracia, o aquellos que empujan y fascinan hacia el judaísmo cuando estamos viviendo la época de gracia. Hoy vamos a considerar los aspectos del primer concilio de Jerusalén. Allí ya se trató este tema de algunos judíos que querían imponer estas prácticas o estas tradiciones a los gentiles. Pero también vamos a considerar capítulo 3 de Gálatas, donde Gálatas es muy duro contra los seguidores, pero también con esos precursores del judaísmo dentro de la iglesia cristiana. Mi nombre es Rubén Herrera y hasta la hora en punto hacemos Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo Los Originales Bíblicos y usted. Aquí estoy otra vez pidiéndote otra oportunidad. Vengo a tus pies, rendido estoy. Perdóname, necesito más de ti. Moléame, necesito tu amor. Ayúdame, necesito más de ti. Renueva hoy mi corazón, revive todo en mi interior. Enciende hoy el fuego que se apagó. Regresa mi felicidad, restaura mi integridad. Quiero ser más como tú, o más como tú, Señor. Aquí estoy otra vez pidiéndote otra oportunidad.
tus pies, rendido estoy. Ayúdame, necesito más de ti. Moldéame, necesito tu amor. Ayúdame, necesito más de ti. Necesito más de ti. Renueva hoy mi corazón, revive todo en mi interior. Enciende hoy el fuego que se apagó. Regresa mi felicidad, restaura mi integridad. Quiero ser más como tú, o más como... Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina cosas de hombres. Y vamos a detenernos sobre este particular para ir contestando una pregunta que ha sido el llamador de este tema. La pregunta era, ¿estamos obligados a judaizar o, mejor dicho, entrar dentro de prácticas judías es lo que corresponde a la iglesia cristiana de este tiempo? Hay, por supuesto, una especie de fascinación detrás de conocer, de tener el conocimiento de las cosas, cómo fueron desde un origen, desde un principio, pero es muy diferente abrazar la fe judaica a tener un conocimiento acerca de ella. Es muy diferente conocer aspectos de la costumbre, de las tradiciones, de los símbolos, de entrar dentro del contexto bíblico para poder interpretar mejor y para poder ser entendidos en la palabra y para que el Espíritu Santo también pueda utilizar mejor esta palabra que nosotros leemos y la interpretación sea más profunda. Pero de allí a saltar a una práctica judía es muy diferente. Y ante la preocupación de alguien que nos insistió que tocáramos el tema porque dentro de su familia había quienes estaban siendo llevados a la circuncisión o siendo llevados al Bar Mitzvah o conducidos a fiestas, empujados a las fiestas judías, nos detuvimos aquí alarmados porque no es la primera vez que ocurre en la historia. Esta fascinación que comienza primeramente así y luego va a ir paulatinamente creciendo hasta convertir a el cristiano en un judío total, es una práctica, digamos, desde la primera iglesia cristiana. Y de hecho, vamos a estar considerando, para que usted haga su lectura también junto con nosotros, el libro de Hechos, el capítulo 15. Allí aparece el Concilio de Jerusalén. Y luego nos vamos a detener sobre Gálatas, capítulo 3, donde el apóstol Pablo va a tratar este tema del legalismo dentro de la iglesia cristiana y lo peligroso de caer de la gracia. Bien. Ahora nos detenemos sobre una palabra en particular porque si vamos a asegurar cuál es la práctica correcta para la iglesia cristiana, primero nos merecemos considerar qué es doctrina. El Señor le dijo en profecía a partir de Isaías, 800 años antes de Jesucristo, describió esta situación que viviría la religiosidad del tiempo de Jesús, pero también la religiosidad de nuestros días. Y el Señor, tomando las palabras textuales de Isaías, dijo: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, va a entrar en una práctica, en una liturgia, en un rito, en una ceremonia externa, donde no va a estar comprometido el corazón. Y dijo también
y en vano me honran, o es inútil, enseñando como doctrina cosas de hombre. Y allí una palabra linda la vamos a considerar en este programa o en el próximo, que es la palabra en vano me honran. ¿Sabe que el término vano, aparte de referirnos nosotros dentro de nuestra acostumbrada palabra como sinónimo inútil, es la palabra Belial, que es uno de los nombres de Satanás, que significa esto: vano, inútil, sin propósito. Y allí es donde queremos detenernos, pero es más peligroso que esto todavía. No es solamente vano, inútil, una costumbre judía, o abrazar una costumbre judía, sino que nos lleva a caer de la fe que un día abrazamos en el Hijo de Dios como suficiente medio para salvación de nuestra alma. De acuerdo a los apóstoles y de acuerdo al Concilio de Jerusalén, nos vamos a detener en esto de la doctrina. La palabra doctrina quiere decir enseñanza. Quiere decir entonces que la doctrina de los apóstoles es la enseñanza que estos le brindaron a los convertidos. No lo hacían por voluntad propia, sino que fue una enseñanza por mandato del Señor, quien les ordenó, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, como dice Mateo capítulo 28 y versículo 20. La enseñanza de Jesús, transmitida por los apóstoles, conforma el cimiento de la iglesia, conforma la doctrina. Es por eso que Efesios capítulo 2, versículo 20 dice que nosotros somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto de edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas es exactamente la misma palabra para referirse a doctrina. Es decir, edificado sobre la doctrina de los apóstoles y de los profetas. La doctrina constituye el factor esencial de unidad de la iglesia. Y si la desechamos, destruimos esa unidad y agrietamos el fundamento de la fe. Esta doctrina es la base de la predicación del Evangelio, con la que afirmamos, entre otras cosas, que Cristo es el Hijo de Dios, que derramó su sangre por nuestros pecados, que somos salvos por la fe, y que si sacamos esta verdad, esta doctrina, este fundamento, es imposible predicar a Cristo y a un Cristo crucificado y resucitado. Cuando el Señor dice que enseñan como doctrina cosas de hombres, es indudablemente lo peligroso que tiene esta religión, que ha hecho de pensamientos de hombre doctrina, o de experiencias de hombre doctrina. Recordemos que la Torá estaba casi prácticamente llena de estos pensamientos humanos. Pensamientos que ellos creían había sido la tradición oral, no escrita, tradición oral de Moisés. Pensamientos que tenían que ver con la forma en que los ancianos habían resuelto algunos problemas sociales. Pensamientos con algunos ritos o algunas tradiciones que por exageración se fueron también sosteniendo en el tiempo. Cosas de hombre, cosas que creían haber oído, cosas que en su momento resolvieron como experiencia y que quedaron allí marcados a fuego, como si fuera la palabra de Dios. Cosas de hombres. Bien. La
iglesia primera se encontró con el Concilio de Jerusalén, o tuvo que llegar al Concilio de Jerusalén, y el final de este concilio fue: nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. De manera que la determinación de los apóstoles en el Concilio de Jerusalén fue firme doctrinalmente, porque no era la voluntad propia de ellos, sino que era un mandato del Señor. ¿Y qué es lo que ellos obligaron? ¿O qué es lo que ellos decidieron? Decidieron que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Estas eran las únicas condiciones que por doctrina iban a imponer a los gentiles de la nueva iglesia. De esto vamos a hablar en el bloque que viene. Las cosas que sí debemos hacer como para tener en cuidado y que son parte de la doctrina y de la enseñanza. Y vamos a ir separando un poquito de paja del trigo con lo que hoy se pretende que la iglesia haga y que no debe hacer. Pausa, ya volvemos. Y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Ahí vamos, abre las puertas. Ahí vamos, te podemos ver. Solo tú y yo, nuevos amores. Escucha nuestra voz, Señor. Escucha el sonido del corazón. En espíritu, en verdad. Corremos hacia ti. Es a ti a quien anhelo. Es por ti que yo suspiro. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Es a ti a quien anhelo. Es por ti que yo suspiro. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Jesús, atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Jesús, muero de amor. Atrae mi corazón, amado mío. Atrae mi corazón, Jesús, y muero de amor por ti, y muero de amor por ti. Quiero que el mundo sepa. Quiero que el mundo vea
tuyo, solo tuyo. Quiero que el mundo sepa. Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina cosas de hombres. Estamos en Mateo capítulo 15, ahora el versículo 8 y versículo 9. Nos estamos deteniendo para considerar esta práctica judaizante de nuestros días, que no es otra cosa que una vieja práctica desde el origen o desde el comienzo de la iglesia. En el libro de Hechos, en el capítulo 15, vemos que el tema fue tratado en el concilio de Jerusalén. En asamblea se trató, y con el común acuerdo de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, pero también en común acuerdo con un mandato divino. El Espíritu Santo también estaba de acuerdo en que este era el paso para seguir. ¿Cuál era lo que se había determinado? Que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Eso era todo lo que la primera iglesia gentil estaba obligada a hacer. Que se aparten de la contaminación de los ídolos, que se aparte de fornicación, que se aparte de comer algo ahogado o de comer sangre. Estas eran las únicas 3 condiciones que había para los creyentes. Ahora, ¿cómo nació esto? ¿Cómo viene a parar este asunto aquí? El Concilio de Jerusalén era el encuentro entre 2 responsables o entre 2 grandes comunidades de la iglesia del primer tiempo. Por un lado, la iglesia de Jerusalén, llena de judíos conversos, verdaderos judíos mesiánicos, que seguían observando la ley con sus 613 preceptos. Y por otro lado, la iglesia de Antioquía, que estaba llena de gentiles que vivían el evangelio libre de la ley. En el capítulo 15 aparece este encuentro de las 12 iglesias. Hay 35 versículos, versículo 1 al versículo 35, que lleva todo este relato o esta historia del encuentro. El futuro de la iglesia estaba en juego. Si se aceptaba el evangelio libre de la ley, o si se imponía a los gentiles el legalismo judío. Esto estaba amenazando la unidad de la iglesia naciente. Cuando se celebra el encuentro en Jerusalén, es en el año 48 de nuestra era. La comunidad de Antioquía ya llevaba 10 años de existencia. La iglesia de Antioquía había admitido dentro de su seno a gentiles, es decir, no judíos, y no les había impuesto ninguna ley judía. Era un grupo con identidad propia. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Esto está en Hechos, capítulo 11 y versículo 26. La comunidad de Antioquía vivía un evangelio libre, un evangelio de la gracia y libre de la ley judía. ¿Qué pasó? Bajaron a Antioquía algunos de Judea que enseñaban a los hermanos lo siguiente: si no se circuncidan conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó la discusión entre Pablo, Bernabé, y se decidió que Pablo y Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén, donde los apóstoles y ancianos iban a tratar esta cuestión. Ahora, la iniciativa partió de la comunidad de Antioquía. Vayan a Jerusalén y a ver cómo se resuelve este asunto. Para los judíos, la circuncisión y la ley formaban un todo inseparable. La circuncisión es el signo de la alianza que el pueblo de Israel recibe de parte de Dios. La ley muestra el cumplimiento de esta alianza en la vida ordinaria. Para algunos judíos de la comunidad de Jerusalén, su pertenencia a Israel
es un factor esencial en la comprensión de su identidad creyente, y también la adhesión de los gentiles a la fe de Cristo debía pasar necesariamente por la circuncisión y la observación de la ley. Así que allí empezó el problema. Delegados de la comunidad de Antioquía atravesaron Fenicia, atravesaron Samaria y llegaron a Judea. Cuando llegaron, lo primero que comunicaron el apóstol Pablo y Bernabé fue lo siguiente: cómo el Señor había obrado también en el pueblo no judío, y entonces habían recibido por medio de la predicación del Evangelio el Espíritu Santo. Habían recibido el bautismo del Espíritu Santo sin ser judíos, sin estar circuncidados, sin observar la ley, etcétera, etcétera. De manera que ellos llegaron a la conclusión de que el Señor no había hecho acepción de personas, sino todo lo contrario. Recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida les había hecho propio y merecedor el Espíritu Santo dentro de ellos. Así que llegaron a contar cómo las señales y prodigios Dios había obrado en medio de los gentiles. Eso está en capítulo 15, versículo 11 y versículo 12. Ahí interviene Pedro y luego va a intervenir Santiago y van a determinar lo que dice el versículo 19 y versículo 20. Que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que solamente se los aparte de contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esto es el concilio de Jerusalén y debería ser suficiente para el tiempo posterior y suficiente para el tiempo presente, y abrazar el concilio de Jerusalén para contestar la pregunta y decir: no es obligatorio, no se debe judaizar a los gentiles, solamente hay 3 elementos que deben tenerse cuidado, y allí termina el tema. Pero ¿sabe por qué no termina? Porque para el gentil la presentación del judaísmo es una fascinación también. Y de esto vamos a hablar en el próximo bloque, llevándonos a Gálatas capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante, donde vamos a considerar al apóstol Pablo reprendiendo a unos gálatas insensatos, sin seso, una palabra muy fuerte, tontos, que fueron fascinados por la práctica judaizante y cayeron de la gracia, se volvieron a la ley. Pausa, ya volvemos. Desciende hoy aquí, desciende. Viendo los originales bíblicos y usted. Tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.
escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina cosas de hombre. Estamos considerando la legalidad o la práctica de judíos dentro de una iglesia gentil. Una cosa es pasar por una celebración motivadora, ejemplificadora, que nos sirva de enseñanza, que nos muestre a Cristo a partir de lo que vivió el pueblo judío. Una cosa es tomar de allí una referencia, hacer una aplicación de tipología. Una cosa es traer esos símbolos y poder explicarlos, y otra cosa muy diferente es abrazar los rituales judaicos. La iglesia de Galacia vivió una especie de fascinación, y desde lo gentil, por las cosas judías, al punto tal que empezaron a hacer prácticas y cosas que no les era obligación, y es más, volvieron sistemática y paulatinamente a la ley, cayendo de la gracia. Lo que la ley había sido la sombra de lo que iba a venir, lo que la ley es en verdad, el ayo, el maestro para conducirnos a Cristo, se transformó para los gentiles en el fin último, cuando era solamente un medio para llevar a Cristo, cuando las celebraciones, las tradiciones judías eran simplemente un modelo de lo que iba a venir y que tuvo cumplimiento en Cristo. Los gentiles de Galacia lo abrazaron como una práctica necesaria para la salvación. Por lo menos fueron obligados a pensar así y lo creyeron, lamentablemente, y terminaron cayendo de la gracia. Capítulo 3 de Gálatas dice: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. En otras palabras, ¿dónde entró la fascinación por lo judío y por sus prácticas para no obedecer a la verdad? Y esto es peligroso, porque el apóstol Pablo está diciendo que volver a esas prácticas es desobedecer a la verdad, o no obedecer a la verdad, sino obedecer a la mentira, obedecer a otra cosa que no está en el corazón de Dios.
El mismo versículo dice: Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Es decir, ya tuvo cumplimiento todo esto en la cruz de Cristo. ¿Qué más falta? ¿Cuántas veces más Cristo debe volver a la cruz para hacerles entender que esto era simplemente una sombra de lo que iba a venir? Ahora, versículo 2. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír por fe? Porque si estas prácticas, en otras palabras, te llevarían a recibir el Espíritu Santo, en buena hora vamos con las prácticas. Y volvamos a la fiesta de los tabernáculos, y volvamos a la Pascua, y volvamos a las fiestas tradicionales de Pentecostés, y etcétera, etcétera. Y hagamos toda la liturgia judía. ¿Pero lo recibieron por esas prácticas? ¿O recibieron el Espíritu Santo por oír por fe? Y parece que la pregunta se contesta sola, ¿verdad? Versículo 3. Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Y este es un punto muy fuerte dentro de la doctrina de Pablo para sacarnos de toda práctica judía. El apóstol Pablo dice: esto no es del Espíritu, esto es acabar en la carne. Esto no es y no tiene nada que ver con el Espíritu. Ustedes empezaron con el Espíritu cuando creyeron por medio de la fe y aceptaron a Jesús como Señor y Salvador. Pero ahora van a terminar ustedes en la carne. Verso 4. Tantas cosas han padecido ustedes en vano, si es que realmente fue en vano. Han sufrido tanto por la fe y ahora van a volver a una práctica donde no hay sufrimiento. Recordemos que a ese tiempo los judíos eran respetados en cuanto a su práctica, no eran perseguidos por la práctica que tenían ellos como pueblo y como religión. Pero sí ser cristianos era sufrir persecución y padecer. Así que, en cierta manera, la fascinación también de volver a la práctica judía era escaparse de la persecución o entrar en una práctica mucho más bondadosa, porque aquí no había quien los persiga, quien los maltrate, quien les haga afrenta. Versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe? La continuidad, dice Pablo, de el mover espiritual y del Espíritu Santo y de las maravillas entre ustedes, ¿es porque ustedes se circuncidan, porque guardan la ley, porque celebran las festividades? Y concluye en el versículo 6, por lo menos no quiero extenderme mucho, con lo siguiente: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ustedes quieren ser creyentes de Abraham, quieren ser hijos de Abraham. La manera de serlo es por la fe, no por las obras de la ley. Versículo 11, porque por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y usted puede terminar de leer todo el capítulo 3 de Gálatas para terminar de sacar sus propias conclusiones. Pero en estos pocos versículos, el apóstol Pablo les dijo: ustedes están fascinados, y la fascinación no viene de Dios. Ustedes están desobedeciendo la verdad. Es decir, esto es desobediencia. Ustedes no recibieron el Espíritu por medio de la ley, sino que lo recibieron por el oír por fe. Ustedes empezaron por el Espíritu y ahora van a terminar en la carne. Ustedes están escapando de los padecimientos de la fe y de ser hijos de Dios para empezar a ser judíos y escapar de la persecución. Ustedes que quieren ser hijos de Abraham, no es el camino. Para ser hijos de Abraham, se es hijo por medio de la fe. Para tomar las promesas es por medio de la fe. Para que continúen las bendiciones en ustedes y el derramamiento del Espíritu Santo, no hacen falta estas prácticas, ni esta fiesta, ni estas celebraciones. Y les digo algo muy serio, dice el apóstol Pablo en el versículo 11. Porque por la ley, o porque guardemos los mandamientos judíos,
nadie va a ser salvo. Ninguno se va a justificar con Dios, porque el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. No sé en qué circunstancia usted se encuentre. Quizás ya está fascinado para entenderlo. Yo no estoy hablando en contra de observar algún rito, alguna ceremonia. Es más, lo enseño. Enseño prácticas judías a través de los originales bíblicos. Enseño costumbres, enseño festividades, pero también enseño el significado de ellas. Es bueno observarlo para el significado, pero no para vivirla como una práctica necesaria para nuestra salvación o para la vida cristiana. El apóstol Pablo dijo y lo definió muy claramente, y también lo definió el Concilio de Jerusalén. No traer una carga que ni los mismos judíos pueden llevar sobre la vida de la iglesia, innecesaria, y es volver atrás, no es ir hacia adelante. Así que si usted está siendo fascinado, invitado en esta fascinación a judaizar y a ser parte de una comunidad, entre comillas, judío-mesiánica, que no lo es, le invito a que usted reconsidere de nuevo a solas con Dios y ante el Espíritu Santo, y que considere esta palabra del apóstol Pablo. ¿Usted recibió el Espíritu Santo por el oír por fe o por guardar la ley? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿terminará en la carne? Mi nombre es Rubén Herrera. Gracias por su compañía. Nos encontramos mañana, Dios mediante, en los originales bíblicos de usted.
necesito a mi lado. Vos me llamas, ven a mí. Oh, Vos me llamas, tu voz me llama. Correré, ven a mi lado. vos me Quiero estar contigo, llámame. Vos me llamas, Ven, ven a mí, eres mi libertad. Llámame, tuyo soy. Yeah. Correré por siempre, por siempre hacia ti, hacia ti, Señor. Tuyo es. siempre Correré hacia ti, Señor. ¿A dónde más iré? A ti yo corro, siempre Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.